En esta clase vamos a ver el sistema eritroide, las funciones y la estructura del glóbulo rojo. Vamos a comenzar por la eritropoyesis, que ya han estado viendo algo en la clase de hematopoyesis anterior. Repasando un poquito, de una célula pluripotente se derivan las diferentes líneas celulares, entre ellas la línea eritroide, tanto las células progenitoras como las precursoras, finalmente para llegar al hematíe. La eritropoyesis comienza desde el embrión, en los primeros días, más o menos hasta el día 42 de vida embrionaria, en el saco vitelino. A partir de ahí, aproximadamente a las 8 semanas de gestación, comienza también la eritropoyesis en hígado, posteriormente en vaso, para que alrededor de las 18 semanas aproximadamente de gestación comience la eritropoyesis medular propiamente. Después de nacido, esta pasa a ser el 100% o prácticamente toda en médula ósea, y en la vida adulta sobre todo en vértebras externas, costillas y en las epífisis de los huesos largos. Para que todo este proceso de producción de glóbulos rojos se lleve a cabo, necesitamos de los factores de crecimiento. A partir de la unidad formadora de colonias granulocítica, eritroide, monocítica, megacariocítica, se deriva por intervención de interleuquina 3, factor estimulante de colonia granulomonocítica, granulocítica, y el stem cell factor o el factor de células madre. Todo esto ayuda a la formación de la unidad formadora de colonias de estallido eritroide temprana o de agregados eritroides, que son colonias grandes con muchas células. Posteriormente hay una tardía con la intervención además de interleuquina 9 y del factor cimininsulina 1. Luego se pasa a la unidad formadora de colonias eritroides, donde se forman colonias más pequeñas, de aproximadamente 100 células cada una, donde siguen interviniendo los mismos factores de crecimiento, además de la eritropoyetina, que es más específica para la serie eritroide. Si bien, como sabemos, todos estos factores de crecimiento sinergizan para el crecimiento y para la formación de las células. Posteriormente pasamos de las células progenitoras, ¿sí? Ya diferenciadas hacia la línea eritroide, pasamos a las células precursoras, que son aquellas que son diferenciables morfológicamente al microscopio, ¿sí? Como el proeritroblasto o pronormoblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, eritroblasto ortocromático, para finalmente expulsar el núcleo y convertirse en reticulocito y finalmente en un glóbulo rojo maduro. En todas estas etapas, a partir de la unidad formadora de colonias eritroides, actúa la eritropoyetina. Entonces, los principales factores de crecimiento son la eritropoyetina, el stem cell factor y el factor de crecimiento cimininsulina. Hablando un poquitito de cada uno, el stem cell factor promueve la proliferación y diferenciación en precélulas formadoras de colonias y actúa sinérgicamente con interleuquina 3, el factor estimulante de colonias granulomonocítica y la eritropoyetina para mantener el crecimiento de la unidad formadora de colonia
más inmadura, granulocítica, eritroide, monocítica, megacariocítica, la unidad formadora de estallido eritroide y de la unidad formadora de colonias granulomonocítica. El factor de crecimiento insulina 1 induce la formación de colonias eritroides a altas dosis cuando hay poca presencia de eritropoyetina e induce la síntesis de ADN en progenitores eritroides. Y además tiene efectos antiapoptóticos en progenitores eritroides y en células dependientes de interleuquina 3. Bueno, la eritropoyetina, que dijimos que era el principal factor de crecimiento de la serie eritroide, es una glicoproteína de 30,4 kilodalton, codificada en cromosoma 7, es requerido para la proliferación y maduración de las células hematopoyéticas, principalmente el eritroide, obviamente, y contiene 4 cadenas glicosiladas con cadenas laterales oligosacáridas que son necesarias para la actividad de la eritropoyetina y también la protegen del daño de los radicales libres del oxígeno. La actividad biológica se basa en uniones disulfuro entre cisteínas que contienen estas cadenas polipeptídicas. La eritropoyetina es sintetizada por células intersticiales peritubulares del riñón, pero además en menor cantidad por otros órganos como hígado, sistema nervioso, útero y progenitores eritroides. También se ha visto que es secretada por células endoteliales periféricas, células de músculo liso vascular, células productoras de insulina y en algunos otros lugares. Porque además de tener su función en la producción de glóbulos rojos, tiene otras funciones en el resto del organismo y se han ido descubriendo en estos últimos años. En la parte de la eritropoyesis, sabemos que actúa sobre los progenitores y precursores eritroides en médula ósea, vaso, hígado fetal y estimulando la formación de las colonias eritroides. Actúa sobre la proliferación de los eritroblastos, o sea, de los precursores eritroides, incrementa la cantidad de reticulocitos circulantes, acorta el tiempo del paso de eritroblastos a reticulocitos cuando es necesario o requerido por alguna demanda, y también tiene un efecto estimulador sobre la megacariopóyesis. Lo que sucede es que al unirse la eritropoyetina a su receptor, tiene una rápida internalización y degradación e inicia todos los efectos ya conocidos sobre la eritropoyesis. También actúa en la transformación, como ya mencionamos previamente, de unidad formadora de colonias eritroides a proeritroblastos, activa la capacidad mitótica de todos los precursores eritroides y actúa sobre la hemoglobinogénesis, ¿sí? Estimula la producción de hemoglobina de todos los precursores y protege a los progenitores de los precursores frente a la apoptosis. Bien, entonces dijimos que de una célula madre pluripotente pasa con diferentes factores estimulantes, factores de crecimiento, pasamos a las células progenitoras que van a dar origen a las células precursoras. La eritropoyetina actúa en diferentes estadios, pero sobre todo del paso de la unidad formadora de colonias eritroides a proeritroblasto. De proeritroblasto pasamos a eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, que va a perder el núcleo por extrusión para finalmente darnos en los eritrocitos maduros. La eritropoyetina, cuando se une a su receptor en la membrana de los precursores eritroides, activa una tirosinquinasa que es la JAK2 y esto
tiene toda una cascada intracelular que va a hacer que haya una activación que lleva a la proliferación, diferenciación y sobrevida de estas células. ¿Qué cambios morfológicos vemos en toda la serie eritroide de los precursores, que son los que nosotros podemos identificar morfológicamente? Son cambios generales. Respecto del tamaño, el tamaño se va achicando desde el proeritroblasto a nematie y el citoplasma pasa de basófilo a acidófilo. El núcleo va disminuyendo de tamaño hasta ser expulsado por extrusión en el eritroblasto ortocromático, y la cromatina pasa de ser una cromatina laxa a una cromatina más condensada en el eritroblasto basófilo, en el policromatófilo, y siendo pigmótica en el ortocromático, que luego va a ser expulsado para finalmente llegar a nematie. Son cambios generales. Ahora vamos a ver un poquito más en detalles. El proeritroblasto mide aproximadamente entre 15 y 25 micras, tiene una relación núcleo-citoplasma de 4:1, un núcleo bien redondo, central en general, tiene una cromatina finamente reticulada, se observan nucleolos, ¿sí? El citoplasma es muy basófilo y no posee gránulos. El eritroblasto basófilo es un poco más pequeño, entre 12 y 17 micras. La relación núcleo-citoplasma sigue siendo la misma. El núcleo sigue siendo central, redondo, pero las cromatinas ya están más condensadas en forma de grumos, no posee nucleolos y el citoplasma es fuertemente basófilo. Como toda la serie eritroide, no posee gránulos. El eritroblasto policromatófilo es un poquito más pequeño, de 12 a 15 micras. La relación núcleo-citoplasma va disminuyendo. El núcleo también es redondo, puede ser central o excéntrico. La cromatina ya tiene muchos más grumos y se observa más la paracromatina. No posee nucleolos y el citoplasma, ya, si bien es basófilo, pero ya se ve la presencia de acidofilia por la producción de hemoglobina. El eritroblasto ortocromático es mucho más pequeño, de 8 a 12 micras. La relación núcleo-citoplasma es de 1 en 1. El núcleo es central o excéntrico, ya tiene una condensación pigmótica, no posee nucleolos, el citoplasma es bien acidófilo y posteriormente va a ser este núcleo expulsado por extrusión del citoplasma para pasar a formar el reticulocito, que mide entre 7 y 10 micras, por supuesto que no posee nucleolo. El citoplasma puede ser de basófilo a acidófilo porque como todavía tiene restos de RNA, todavía tiene cierta basofilia. Acá se ven, esto es en un aumento, se ven todos los restos de RNA, y acá estos son reticulocitos que tienen un tamaño aumentado respecto de otros glóbulos rojos, y esto es con la coloración supraorbital, y con una coloración de Maydron-Walchiemsa se observa, cuando son reticulocitos jóvenes, la policromatofilia. El eritrocito mide alrededor de 7 micras, es anucleado, forma bicóncava y son bien acidófilos. Acá tenemos una depresión central, ¿sí? Que es si uno lo viera de costado, vería la forma bicóncava. Acá tenemos algunos ejemplos de precursores, ¿sí? Acá tenemos un proeritroblasto con un nucleolo bien prominente, ¿sí? Un eritroblasto basófilo, un eritroblasto policromatófilo. Y acá tenemos un macrófago, un nicho eritroblástico,
¿sí? Donde tenemos un macrófago con muchos eritroblastos alrededor. La mayoría son policromatófilos y hay algunos eritroblastos basófilos. Para la formación de glóbulos rojos no solamente necesitamos los factores de crecimiento, sino también necesitamos factores de maduración. Algunos son de tipo nucleares, como el ácido fólico y la vitamina B12, nucleótidos y diferentes tipos de enzimas. Y para la maduración citoplasmática necesitamos fundamentalmente hierro para la hemoglobinomgénesis, vitamina B6 y aminoácidos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poquito sobre la estructura del eritrocito. Primero vamos a hablar de algunas generalidades. ¿Cuál es la función principal del eritrocito? Proteger y transportar la hemoglobina para la oxigenación de los tejidos. Sabemos que no posee núcleo ni estructuras citoplasmáticas porque fueron reemplazadas por hemoglobina y algunas enzimas solo necesarias para el metabolismo basal del glóbulo rojo. Tiene una elevada capacidad de deformabilidad que ayuda a el transporte a lo largo de todo el árbol vascular. Tiene una vida media de 120 días y es eliminado por el sistema mononuclear fagocítico del vaso o de médula ósea cuando ya son senescentes. Bueno, como toda célula, está compuesta por una membrana eritrocitaria que es la responsable de la forma de disco bicóncavo que posee el glóbulo rojo, que también ayuda a su deformabilidad y elasticidad. Está constituida, como toda membrana, por lípidos, proteínas e hidratos de carbono, y su forma bicóncava hace que tenga un exceso de superficie en relación al volumen. En cuanto a la composición de la membrana, aproximadamente el 40% del peso seco de esta membrana son lípidos, principalmente fosfolípidos, que son los que forman la bicapa lipídica, colesterol no esterificado, que tiene una cantidad similar en ambas capas, y ácidos grasos libres. También posee glucolípidos, que son los determinantes antigénicos de los diferentes grupos sanguíneos. También esta membrana posee proteínas integrales, ¿sí?, que atraviesan la bicapa lipídica y están unidas a los fosfolípidos por enlaces apolares. Son principalmente banda 3, glucoforinas y ATPasa sodio-potasio. También posee proteínas periféricas o extrínsecas que están por debajo de la capa lipídica y que se unen por enlaces polares a la membrana, que son espectrina, actina, anquilina, proteína 4,1, 4,2 y algunas otras. La espectrina es la proteína más abundante del esqueleto, ¿sí? Tiene dos cadenas, alfa y beta, que son entrelazadas y adoptan una estructura de tipo helicoidal, irregular pero helicoidal. La actina se une a la espectrina para poder formar esta estructura helicoidal y contribuye a la unión entre estas cadenas alfa y beta. La proteína 4,1 estabiliza la espectrina y su unión a la actina, y la anquilina une la banda 3, que dijimos que era una proteína integral de la membrana, con la espectrina y ayuda a la unión de este esqueleto, esta estructura helicoidal, a la capa lipídica. La banda 3 y las glucoforinas participan en el mantenimiento de la forma eritrocitaria por unión al esqueleto a la espectrina. La banda 3 es la más abundante
y además tiene como función el intercambio de iones cloro y bicarbonato. Después, en las glucoforinas, que tenemos 4 clases, A, B, C y D, afloran en la superficie y se encuentran ramificadas, ¿sí? Están muy glicosiladas y son las que contribuyen a la determinación de los grupos sanguíneos. Bueno, acá tenemos un esquema. Acá tenemos la banda 3 que está, y la glucoforina A, que están inmersas en la bicapa lipídica, la glucoforina C, anquilina, tenemos acá cadenas de espectrina, ¿sí? Que se unen con la actina, también tenemos tropomodulina, tropomiosina, ¿sí? Y todo esto ayuda a unirse a de la unión del esqueleto con la bicapa lipídica. Estas uniones de banda 3, anquilina, proteína 4,2 con la beta-espectrina se denomina interacción vertical, lo mismo que la banda 3 en esta zona. Mientras que la unión de la espectrina con la actina, la tropomiosina, la tropomodulina se denominan interacciones horizontales. Esto es muy importante porque en ciertas enfermedades congénitas hay mutaciones de diferentes tipos, de diferentes proteínas que van a llevar a alteraciones en la forma del glóbulo rojo y van a dar, por ejemplo, la ferocitosis congénita o la electrocitosis congénita. Bueno, como ya mencionamos, existen dos tipos de interacciones entre el esqueleto, entre las proteínas del esqueleto entre sí y con la capa lipídica. Las horizontales dijimos que eran entre las proteínas del esqueleto, contacto entre los heteronímeros de espectrina, entre la beta-espectrina, la actina, y esta unión que es estabilizada por la proteína 4,1 y 4,9. Y las verticales, que dijimos que era unión del esqueleto con la bicapa lipídica, es la beta-espectrina con anquilina y banda 3, proteína 4,1, banda 3 y glucoforina C, y proteína 4,2 con la banda 3. Las interacciones son débiles entre las proteínas del esqueleto y los lípidos de membrana. Otro componente importante de la estructura del glóbulo rojo es la hemoglobina. Es una proteína de 68 kilodalton que está compuesta por 4 cadenas de globinas y un componente no proteico que es el grupo hemo en cada una de estas globinas. Al unirse forman una estructura cuaternaria globular que en la región central se ubica en 2,3-bifosfoglicerato. Cada grupo hemo, como dijimos, está localizado en las cavidades cercanas al exterior de la molécula y están equidistantes unos de otros. Acá vemos un gráfico, acá tenemos las diferentes cadenas de globina y cada uno de estos son el grupo hemo, que en su interior tienen un átomo de hierro. La estructura de la hemoglobina se compone por las diferentes globinas son de dos tipos, o sea, 2 y 2. Existen 6 tipos de globinas: alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Habíamos mencionado que cada molécula de hemoglobina posee 4 globinas que son iguales 2 a 2. Las cadenas alfa y zeta están codificadas en el cromosoma 16 formando lo que se denomina el clúster alfa, mientras que el clúster beta está codificado en el cromosoma 11 y está compuesto por las cadenas beta, gamma, delta y epsilon.
Teniendo en cuenta cómo es la eritropoyesis a lo largo de la vida, desde la vida uterina hasta la adultez, las cadenas de globina también tienen una síntesis diferenciada. En el embrión, ¿sí? Cuando sería la formación del saco vitelino de los eritrocitos, se forman las cadenas épsilon y zeta. Posteriormente, en la formación fetal, digamos, empiezan a producir las cadenas alfa y las cadenas gamma. Y durante la vida fetal, pero en mayor proporción en la adultez, se empieza a producir las cadenas beta y delta. Acá tenemos los diferentes clústeres, cromosoma 16, que era el clúster alfa, y el cromosoma 11, el clúster beta. Acá tenemos el gen de la globina Z y los genes de las globinas alfa, que son dos, alfa 1 y alfa 2. Acá tenemos épsilon, gamma, que de gamma también tenemos dos, un G y un A, delta y beta. En los primeros días de vida se forma la hemoglobina con las cadenas épsilon y zeta, formando lo que es la hemoglobina Wöber 1. Posteriormente, la zeta con la gamma forman la hemoglobina Portland. Y ya un poquito más avanzado, se forma la alfa con la gamma y tenemos la hemoglobina Wöber 2. Todas estas son hemoglobinas embrionarias. Cuando avanzamos un poquito más en la vida fetal, se empieza a producir propiamente la hemoglobina fetal, ¿sí? Compuesta por dos cadenas alfas y dos cadenas gamma. Posteriormente se produce la hemoglobina A2, que está compuesta por dos cadenas alfas y dos cadenas delta, y la hemoglobina A del adulto, que es la que posee mayor cantidad del adulto, con dos cadenas alfa y dos cadenas beta. El grupo hemo le confiere a la hemoglobina el color rojo. La capacidad de la hemoglobina de lanzar oxígeno depende de la presencia del grupo hemo. Como mencionamos, cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemos ubicados en las cavidades formadas por las globinas. Los aminoácidos de la cavidad son apolares, excepto una histidina proximal que se une covalentemente con el hierro y una histidina distal. El grupo hemo está conformado por la protoporfirina 9 y un átomo de hierro, que debe estar reducido para poder transportar oxígeno. El hierro además presenta 6 valencias de coordinación. Una de estas se une a la cadena globina y el otro es la que le permite fijarse reversiblemente el oxígeno. Cuando el hemo tiene un átomo de hierro reducido, puede unirse al oxígeno formando la ferrohemoglobina. Si este átomo de hierro está oxidado, hierro más 3, no puede unirse al oxígeno formando la metahemoglobina. Acá tenemos el grupo hemo, esta es la porfirina 9 con el átomo de hierro. La síntesis de la hemoglobina es producida en los eritroblastos. Tiene dos etapas, una etapa intramitocondrial y es reguladora de toda la vía, de toda la síntesis de hemoglobina, y la delta A, la sintetasa, es inhibida por el grupo hemo por retroinhibición. Cuando hay una cantidad
suficiente de hemoglobina, esta enzima es inhibida. Acá tenemos la síntesis, ¿sí? El succinil-CoA junto con la glicina en presencia de la ala sintetasa forma el ácido 5-aminolobulínico que por diferentes acción de diferentes enzimas forma el grupo hemo. Esta es la parte mitocondrial y esta es la parte citoplasmática. La función principal, como ya dijimos, de la hemoglobina es unir el oxígeno para poder llevarlo a los tejidos. Fija reversiblemente el oxígeno molecular, también contribuye al transporte del dióxido de carbono y también ayuda a la regulación del pH sanguíneo. La hemoglobina capta y libera el oxígeno siempre en respuesta a la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Por eso es una unión reversible. Cuando la presión de oxígeno es elevada, como sucede en los pulmones, el oxígeno se une a la hemoglobina hasta saturarlo. Cuando es baja la presión de oxígeno, el oxígeno es liberado, que es lo que sucede en los tejidos. Esta unión del oxígeno tiene lo que se denomina una cinética sigmoidea, porque cuando una molécula de oxígeno se une a una de las globinas, favorece la fijación del oxígeno a los otros tres grupos hemos. Esto se denomina efecto cooperativo. Acá vemos, esta es la curva de disociación de hemoglobina-oxígeno y podemos ver que cuando hay una presión de oxígeno mayor, como en el alveolo pulmonar, la hemoglobina está saturada prácticamente al 100%. A medida que va disminuyendo la presión de oxígeno, va liberando ese oxígeno a los tejidos. Y acá vemos, este punto sería la P50, que es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada en un 50%. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está regulada por diferentes factores eritrocitarios, además de la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, la temperatura. Cuando aumenta en estados febriles, por ejemplo, la unión del oxígeno a la hemoglobina disminuye. Las células en estados febriles tienen aumentado el metabolismo y tienen más demanda de oxígeno. Entonces, la hemoglobina cede con mayor facilidad el oxígeno a los tejidos. Pequeños cambios de pH también modifican la unión de la hemoglobina con el oxígeno, es lo que se denomina el efecto Bohr. Cuando tenemos pH bajo, ¿sí?, que tenemos un aumento de hidrogeniones, la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. Eso pasa, por ejemplo, en pacientes que están sépticos o que tienen acidemia. También la hemoglobina transporta aproximadamente el 10% del dióxido de carbono y se va a unir más fácilmente a la desoxihemoglobina, por lo tanto facilita la liberación del oxígeno. Y un cuarto factor es el 2,3-difosfoglicerato, que se une en la cavidad central de la desoxihemoglobina, modificando toda la estructura cuaternaria, la disposición espacial, y dificulta la entrada del oxígeno. Por lo tanto, si hay una presión de oxígeno elevada, puede desplazar el 2,3-difosfoglicerato, pero si está disminuida, no se va a unir. Este factor, 2,3-difosfoglicerato, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo la liberación del oxígeno como en los otros casos. Acá tenemos una curva de disociación, ¿sí?,
Cuando tenemos mayor concentración de 2,3-difosfoglicerato, necesitamos mayor presión de oxígeno para llegar a la P50. ¿Sí? La hemoglobina fetal, ¿sí?, tiene menor afinidad por el 2,3-difosfoglicerato que la hemoglobina A del adulto. ¿Sí? Entonces, esta hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, lo cual ayuda al transporte del oxígeno de la madre al feto. También sucede en algunas anemias que tienen alterada la hemoglobina A, y aumenta en esos casos la hemoglobina fetal y ayudan a la oxigenación de los tejidos.